Vamos a retomar nuestras charlas em, pues, que damos semanalmente en el grupo de neurología de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener el abordaje de las milopatías con José Vicente Álvarez, el estudiante de sexto semestre de medicina de la universidad. Fue tutor de área sistema nervioso el semestre pasado y es miembro activo del grupo de interés de neurología de la universidad. Y pues tenemos la compañía, como siempre, nuestro tutor académico del grupo, el doctor Sebastián Vázquez, que es médico y neurólogo de la Universidad de Rosario. Entonces, José, si quieres, dale. Listo. Muchísimas gracias, Santi. Muchas gracias también a todos los asistentes el día de hoy. Pues vamos a hablar acerca de las mielopatías, que realmente es un tema muy interesante. Y quisiera comenzar pues por la bibliografía que utilicé para realizar la presentación. En general son como algunos artículos un poco generales porque es un tema muy amplio de la American Academy of Neurology y también algunos libros bases para hablar un poco sobre la neuroanatomía de la médula espinal. Entonces, acerca de los contenidos, en primer lugar vamos a estar enfocándonos un poco en la anatomía de la médula espinal. Después continuaremos con un abordaje clínico inicial que debemos tener en cuenta en estos pacientes. Continuaremos con los síndromes medulares que podemos encontrar y finalmente cómo enfocar cada uno de ellos. Pero antes de ir al caso, pues quisiera traerles esta situación en donde tenemos una mujer de 50 años, la cual se presenta con una historia clínica de 13 días de alteración sensorial en las extremidades superiores, con dolor en los hombros y debilidad en las manos después de una enfermedad similar a la gripe. No tenía antecedentes médicos de interés. El examen reveló debilidad leve y atrofia del músculo intrínseco de las manos, con alteración de la temperatura y sensación de dolor en las extremidades superiores y la parte superior del tronco en una distribución en forma de capa. Los reflejos de las extremidades superiores estaban reducidos, la exploración motora y sensitiva de los miembros inferiores era normal y la función sacra estaba intacta. Los reflejos de los miembros inferiores estaban normales. Los análisis de sangre de rutina y los estudios de conducción nerviosa fueron normales. Y también nos revelan estas imágenes. Entonces, quise traer este caso clínico que abordaremos nuevamente al final de la charla para que podamos ver cómo es la presentación clínica inicial de un paciente y cómo a medida que estaremos viendo los distintos enfoques podemos tratar de saber qué patología cursa esta paciente. Entonces, para que por ahora, si quieren, vayan pensando en una patología que se les venga a la mente y luego lo discutiremos. Entonces, iniciando con la anatomía de la médula espinal, debemos tener en cuenta que este es un segmento del sistema nervioso central, el cual inicia desde el bulbo raquídeo, ese es como su extremo superior. Primero, pues inicia también a nivel de la vértebra cervical 1 y finaliza a nivel de L1, L2. Entonces, esta médula espinal es muy importante ya que va a tener a su vez dos intumescencias o también lo que denominamos como dos ensanchamientos, uno que es aquí hacia la parte cervical y otro que es hacia la parte lumbar. Estos dos ensanchamientos realmente se derivan acerca de la inervación de las extremidades. En la parte superior estaríamos hablando del plexo braquial y en la parte inferior del plexo lumbar para las extremidades inferiores. Además de esto, pues recordemos que la médula espinal, al igual que el cerebro, va a estar rodeada por las capas meningias. Aquí encontraremos la dura madre más exterior, después la aracnoides y también la pía madre. Y la médula espinal vamos a clasificarla entonces en cuatro segmentos, los cuales van a ser de relevancia clínica importante. Tenemos el primero que es el segmento cervical, el cual va a contar con C1 hasta C8 con estos nervios espinales. Después vamos a tener el segmento torácico de T1 a T12, el segmento lumbar de L1 a L5 y el segmento sacro de S1 a S5. Este segmento sacro también muchas veces es reconocido como el cono medular. Y finalmente, la médula espinal va a terminar acá en una conexión fibrosa que conecta este cono medular hacia el coxis, la cual denominaremos que es el filum terminal. Entonces, si nos damos cuenta hacia el final de la médula espinal, también vamos a contar con unos nervios que surgen desde la parte un poco más superior. Y esto es lo que llamamos la caudequina. Importante darnos cuenta que estos nervios realmente como que no surgen a nivel inferior al que deberían estar, sino que están un poco más superiores para brindar de inervación y también pues todo este plexo lumbar del cual hemos hablado. Entonces, de esta forma vamos a tener un total de 31 nervios espinales, los cuales son 31 nervios espinales mixtos.
En la médula espinal, si hacemos un corte transversal, vamos a encontrar esta configuración en la que en la porción anterior tenemos todo lo que es la parte motora y en la porción posterior tenemos todo lo que es la parte sensitiva, para después darnos este nervio mixto que se encuentra en la mitad y que va a estar saliendo por las vértebras. Continuando con la anatomía transversal de la médula espinal, debemos recordar que esta se va a conformar por una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris, como nos damos cuenta, tiene esta conformación que muchas veces es reconocida como las alas de mariposa por la figura que se forma. Y en la periferia vamos a encontrar con la sustancia blanca, que es por donde pasan las fibras o los axones mielínicos, la cual pues puede ser organizada en distintas columnas o también cordones. Tenemos un cordón posterior, unos cordones laterales y unos cordones anteriores. Hacia la parte de la sustancia gris, la vamos a clasificar esta en astas, de tal forma que tenemos el asta anterior, la cual genera una inervación que es somática y motora, donde vamos a encontrar los núcleos de estas motoneuronas inferiores. Y también en la parte del asta dorsal vamos a encontrar todo lo que es la información somática y visceral aferente, es decir, la información sensitiva. Existe un asta adicional que es descrita como el asta intermedia y esta sobre todo va a llevar información acerca del sistema nervioso autónomo preganglionar, de tal forma que nosotros vamos a encontrar que tenemos el sistema nervioso simpático que discurre de C8 a L1 y el parasimpático que únicamente lo encontramos en los nervios pares craneales y en S2 a S4. Acá es importante también hacer mención de que la médula espinal tiene una organización somatotópica, de tal forma que los músculos que sean más proximales, o es decir, también los músculos axiales, van a encontrarse distribuidos en la médula espinal hacia la parte que también está ubicada más hacia medial, mientras que los músculos de las extremidades o los músculos distales también van a tener una configuración que es un poco más hacia lateral. Continuando entonces ahora con los segmentos de la sustancia blanca, vamos a encontrar que existen distintos tractos, los cuales pueden ser ascendentes o descendentes, y esto va a configurar la inervación de las distintas partes del cuerpo, específicamente los músculos y otros segmentos. El más importante descendente es el famoso tracto corticoespinal o también llamada vía piramidal. Entonces recordemos que esta se va a encargar de toda la parte de la inervación motora, la cual es voluntaria y es somática. Y aquí nosotros vamos a encontrar que este tracto corticoespinal va a estar ubicado uno hacia la sección que es un poco más lateral y otro también lo podemos encontrar hacia la parte que es un poco más anterior. Entonces, este tracto corticoespinal se va a conformar porque en la sustancia gris, en la sustancia blanca, perdón, van a provenir todas esas motoneuronas superiores, las cuales después van a hacer sinapsis con las motoneuronas inferiores, que los núcleos, como decíamos, se encontraban aquí en el asta anterior de la médula espinal. Y esta información después va a viajar por las motoneuronas inferiores, específicamente motoneuronas alfa, hacia los músculos para generar toda esta inervación y el movimiento de por sí. Con respecto a otras vías que también son descendentes, tenemos las que son llamadas las vías extrapiramidales. Estas digamos que tienen como una conformación distinta y por eso no se clasifican dentro de las piramidales. Y en resumidas cuentas, lo cual no es el medio de la charla, pero pues podemos hablar un poco de ellos, encontramos el tracto ruroespinal, el vestíbulo espinal, el retículo espinal y el tecto espinal. Con respecto a la parte sensitiva, que es la que estamos viendo aquí en azul, vamos a encontrar todo lo que son los tractos anterolaterales o también llamados espinotalámicos. Estos se encuentran en la parte anterior y lateral. Van a comunicar la información sensitiva del tacto fino, del dolor y también de la temperatura. Algo que es importante que debemos recalcar acá también es que este tracto inicialmente va a ingresar hacia la médula espinal por la parte posterior, pero después se va a decusar en 3 niveles superiores a el que estaba recibiendo la información para conformarnos pues este tracto anterolateral. Con respecto a los cordones posteriores, acá estos nos van a transmitir sobre todo la información sensitiva de vibración, propriocepción y otra parte sensitiva como el tacto grueso. Entonces vamos a encontrar que son principalmente dos, el fascículo de Gracilis y el cuneatus. El fascículo de Gracilis se encuentra sobre todo relacionado con los movimientos de las extremidades inferiores, con la parte sensitiva, perdón, de las extremidades inferiores, y el cuneatus de las superiores. Hablando un poco de la vascularización de la médula espinal, debemos tener en cuenta que esta va a estar dada por una arteria que es anterior
y dos arterias posteriores, de tal forma que estas van a ser la arteria espinal anterior y la arteria espinal posterior. La arteria espinal anterior va a generar la irrigación de 2/3 de la médula espinal, mientras que la arteria espinal posterior va a generar irrigación del tercio faltante. Entonces, esta irrigación tan compleja de la médula espinal realmente proviene de distintas secciones del cuerpo dependiendo en qué segmento de la médula espinal nos encontremos. Si vamos un poco hacia la parte cervical, encontraremos que estas serían de las arterias vertebrales, al igual que la circulación posterior del cerebro. Hacia la parte torácica, estas serían de las arterias intercostales posteriores que vienen siendo también ramas de la aorta, como nos damos cuenta acá. Entonces, aquí está la aorta, estas son las intercostales posteriores que van a tener también una rama que es vertebral y aquí van a salir las ramas raquimedulares, las cuales tenemos una rama raquimedular anterior, que es la que nos genera la arteria espinal anterior, y otra que es la rama raquimedular posterior, la cual se divide en las dos ramas posteriores de la médula espinal. Una arteria que también suele ser importante es la arteria de Adam-Kiewicz, que esta realmente es como una arteria que nos genera irrigación sobre todo de los segmentos de T9 a T12. Entonces suele estar presente sobre todo como en el 75% de los pacientes o pues de las personas y nos va a generar como esta importante irrigación en la parte anterior de la médula espinal. Y ya finalmente hacia la sección lumbar, las arterias lumbares van a ser las encargadas de generarnos esta vascularización. Entonces, ya ahora sí enfocándonos hacia el paciente con una mielopatía, debemos tener en cuenta inicialmente que el diagnóstico de las mielopatías es sobre todo clínico, y a pesar de que nos podamos llegar a basar en imágenes y también en estudios como de punción lumbar y líquido cefalorraquídeo, realmente la clínica va a ser la porción más importante cuando estemos examinando a estos pacientes. Es por eso que la charla pues va a estar centrada un poco en esto. Entonces, los síntomas de consulta por los cuales pueda aparecer un paciente van a ser descritos sobre todo como pues debilidad o paresia bilateral o unilateral, la cual se puede acompañar también de síntomas sensoriales o pues los mismos motores que se traducen en la debilidad que estamos hablando. También el paciente puede consultar por disfunción sexual, disfunción también intestinal o vesical, y también puede consultar por distintos problemas a nivel de las extremidades como rigidez, los cuales en ciertas circunstancias pueden acompañarse también de dolor hacia la región lumbar o en el cuello. Entonces, en las mielopatías nosotros también las podemos llegar a clasificar en aquellas que son mielopatías intrínsecas, las cuales afectan directamente la médula espinal y en las cuales la patología se encuentra en la médula espinal, o aquellas mielopatías extrínsecas, las cuales pues pueden ser por un efecto de masa producido por una neoplasia o también por un trauma, en donde las vértebras van a estar comprimiendo a este segmento medular. La característica principal para diferenciar estas dos es que la mielopatía extrínseca suele acompañarse sobre todo de dolor en el cuello o dolor lumbar, mientras no son tan frecuentes en este aspecto. Indicar que vamos a sospechar de estas en pacientes que pues hayan tenido un trauma reciente o que tengan antecedente de cáncer. También unas de las más importantes son las enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple. Y aquí entonces encontramos distintos síntomas que el paciente nos puede referir. Sobre todo hablamos del fenómeno de Uthoff, en el cual hacia altas temperaturas el paciente puede presentar un agravamiento de estos síntomas iniciales, o también lo que se conoce como el abrazo de la esclerosis múltiple, que es una sensación de una banda en la región torácica del paciente, la cual se encuentra constante y pues puede generar como esta alteración en los pacientes. Importante aquí describir también las características demográficas de nuestro paciente, ya que recordemos que la esclerosis múltiple va a estar sobre todo presentándose en aquellas mujeres que tienen una edad joven, alrededor de 20 a 40 años más o menos. Adicional de esto, otros síntomas de consulta que se deben tener en cuenta deben ser aquellos que nos representen una clasificación en dónde puede estar el grado de la lesión. Entonces, aquí debemos ubicarnos si la lesión puede ser cervical, torácica o lumbar. Y cada una de estas lesiones va a representar unos signos y síntomas específicos. Si estamos hablando de una lesión cervical, las alteraciones sensitivas o motoras que el paciente pueda llegar a tener van a estar sobre todo en los miembros superiores. También recordemos que el nervio frénico que se encarga de la inervación del diafragma está en las raíces de C3 a C5, por lo cual si se llega a ver afectado, el paciente podría llegar a generar disnea. Digamos que especialmente los pacientes pueden llegar a generar disnea cuando están en una posición plana o lo que se conoce también como ortopnea,
Y podemos llegar a encontrar también el fenómeno del Hermite, en el cual el paciente al realizar una flexión brusca del cuello va a sentir un dolor de tipo eléctrico que se irradia hacia la región lumbar o pues del dorso. Además de esto, en la lesión torácica, nosotros vamos a encontrar que se ven sobre todo afectados los miembros inferiores, y en la lesión lumbar el paciente puede quejarse acerca de claudicación neurogénica, en la cual el paciente no puede caminar, digamos, grandes distancias, ya que se va a empezar a quejar de dolor en las extremidades, lo cual es producido pues por estas lesiones. Entonces, además de esta clasificación por segmentos de la médula espinal, también nosotros debemos tener en cuenta una clasificación que es por el tiempo en el que han cursado los síntomas. De esta forma contamos con una clasificación aguda, subaguda y crónica, de las cuales eventualmente vamos a ver como distintas alteraciones. En las agudas, sobre todo, estamos hablando de alteraciones que sean producidas por trauma o también por lesiones vasculares como infartos o hemorragia. En las subagudas, sobre todo, desmielinización y también lesiones que nos estén ocupando la médula espinal, por ejemplo, abscesos epidurales. Y en las crónicas o progresivas, sobre todo vamos a estar hablando de enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica o también de enfermedades hereditarias. Aquí algo importante es que el paciente también se puede quejar de síntomas que sean sensitivos, como la ataxia sensitiva o alguna alteración autonómica, lo cual puede ser inespecífico y puede aparecer en cualquiera de estos tres segmentos que acabamos de mencionar. Con respecto a la evaluación clínica, nosotros en la evaluación clínica lo principal que estamos buscando es determinar el nivel de la lesión en el paciente. Entonces, para esto es muy importante hacer un buen examen neurológico basándonos sobre todo en la inervación de los dermatomas y los miotomas. Y algunas herramientas que nos pueden ayudar con esto son como estos signos que se presentan, los cuales pues hablan de un nivel específico en la médula espinal. Tenemos el signo de Bebor, en el cual el paciente al realizar una flexión con el cuello, vamos a ver que el ombligo tiende a hacer como una tracción hacia arriba. Esto se produce por debilidad de la región de los músculos abdominales y nos puede estar hablando de una lesión que esté ubicada en T10 y en T12. Y también podemos estar hablando del signo de reflejos invertidos, en los cuales al estar examinando los reflejos, sobre todo el reflejo bicipital, no se produce una flexión de este músculo, sino que realmente nosotros vamos a encontrar únicamente una flexión de los dedos. Y esto nos puede estar hablando de una lesión a nivel de C5 o C6. Además de esto, también nosotros debemos considerar algo que son los niveles espinales. Vamos a decir que un nivel espinal sensorial es aquel nivel en el que el paciente dejó de sentir pues de por sí los estímulos que le estamos haciendo al realizar el examen neurológico. Y el nivel espinal motor es el nivel en el cual comienza la debilidad o el síntoma motor que el paciente está presentando. Habitualmente esto se puede acompañar de lo que son como los signos de motoneurona superior, que recordemos nuevamente que están presentándose con espasticidad, hiperreflexia, en algunos casos también clonus y pues debilidad o paresia piramidal. Y también pueden haber algunas alteraciones en la marcha, como por ejemplo rigidez en las extremidades, marcha en circundición o también en tijereta. Y también se puede presentar lo que es una ataxia sensitiva, la cual también puede estar acompañada de un signo de Romberg. Entonces, ahora vamos a enfocar un poco hacia cuáles son como los cuadros típicos que el paciente pueda llegar a tener, y estos los englobamos en lo que son los síndromes medulares. Entonces, inicialmente vamos a estar hablando del shock medular. El shock medular de por sí se define como una arreflexia flácida, la cual es secundaria a una lesión aguda, que generalmente es un trauma, la cual no cursa con síntomas de motoneurona superior. Realmente únicamente estamos hablando de una parálisis flácida, la cual fue ocasionada por un trauma. El shock neurogénico y la disreflexia autonómica ya nos involucran sobre todo el sistema nervioso simpático. Entonces, el shock neurogénico, estamos hablando de mielopatías que puedan ser agudas, pueden ser traumáticas o no, las cuales se presentan a un nivel superior de T6 y estas generan una pérdida del tono simpático. A razón de esto, se nos puede presentar una bradicardia o también hipotensión en estos pacientes, que sería importante manejarla con vasopresores o también, pues digamos, con adecuadas cargas volémicas. Y la disreflexia autonómica, por el contrario, son lesiones superiores a T6 que llevan a una actividad simpática exagerada. Entonces, en estos pacientes se puede presentar
un grado de hipertensión, a diferencia del shock neurogénico, y esta hipertensión sobre todo es regulada por una disminución de la actividad cardíaca, por lo tanto estos pacientes paradójicamente pueden presentarse con bradicardia. Entonces, yéndonos hasta el primer síndrome medular importante, tenemos el síndrome medular central. Entonces, en este síndrome medular central se va a caracterizar porque la lesión, como es bien descrita, se produce aquí hacia la región central de la médula espinal, afectando sobre todo el territorio de la materia gris o de la sustancia gris. Entonces, esto de por sí nos puede llevar a una nos puede producirse por una hiperextensión excesiva del cuello o una lesión en la porción cervical, y también se caracteriza porque vamos a tener una mayor debilidad, especialmente en los miembros y superiores, a diferencia de los inferiores. Algunos pacientes masculinos pueden presentar también disfunción vesical y priapismo, y se puede presentar algo también que es un nivel sensorial suspendido. El sensorial suspendido se define como una alteración sensitiva en una única porción, sobre todo es torácica, en la cual pues el paciente va a tener escasa respuesta sensitiva, sobre todo a la temperatura, también al dolor, mientras que las demás porciones, los miembros inferiores, van a estar conservados. Y este nivel sensorial suspendido habitualmente se suele describir como una distribución en capa, porque únicamente pues está afectando como esta región superior y esta región que es como un poco más torácica, como si fuera una capa. Entonces, cuando nosotros tengamos un síndrome medular central, lo más importante que debemos pensar es la siringomielia, pero también debemos tener en cuenta aquellos tumores o hemorragias que pueden llegar a tener un compromiso intramedular. Hablando del síndrome medular anterior, este va a ser aquel en el que se nos produce una alteración, ya bien sea en las astas anteriores o en los cordones anteriores. No es lo mismo y pues van a tener manifestaciones clínicas que son también distintas. En los cordones anteriores, recordemos que pues ahí es el sitio donde pasa el tracto corticoespinal. El paciente va a cursar con una paresia desde el nivel de la lesión, la cual puede ser bilateral o unilateral, dependiendo del segmento en el cual se altere la médula espinal. Y esto también ocasionalmente puede generar anestesia o pues incapacidad de sensación al dolor y pérdida de sensación a la temperatura por alteración de este tracto anterolateral o espinotalámico. Mientras que los cordones posteriores se van a conservar, por ende el paciente va a tener capacidad de sentir la vibración y también capacidad de tener una propiocepción adecuada. Con respecto al diagnóstico diferencial que debemos tener con los cordones anteriores, debemos pensar sobre todo en infarto de la arteria espinal anterior, sobre todo en pacientes que se hayan presentado antecedentes quirúrgicos, puede ser por un posible clampeo de la aorta, lo cual nos lleve a un infarto medular, o también podemos pensar en malformaciones arteriovenosas. Y en las astas anteriores, estas sobre todo van a cursar con un cuadro de síndrome de motoneurona inferior, con hiporreflexia, pero también pues pueden cursar con parecia, y estas astas anteriores van a comprometerse sobre todo en enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, la atrofia muscular espinal, que recordemos que es un síndrome genético, y también la poliomielitis, la cual pues a pesar de ya no estar tan vista, los pacientes de todas formas pueden cursar con este síndrome postpolio, el cual pues puede también generar como un tipo de alteración a este nivel. Con respecto al síndrome medular posterior, aquí en el síndrome medular posterior nosotros vamos a encontrar alteraciones de lo que son los cordones posteriores o el asta dorsal de la médula espinal. Estos pacientes se van a generar o pues van a presentarse con pérdida en la propiocepción, vibración y también en la sensación del tacto grueso. Pueden presentar también ataxia sensitiva y el signo del Hermite en aquella lesión que sea cervical. El signo del Hermite es el mismo que ya vimos pues anteriormente con la flexión del cuello. En estos pacientes es importante entender un diagnóstico diferencial entonces de infarto de las arterias espinales posteriores, deficiencia de la vitamina B12, la cual pues digamos también lo vamos a sospechar en un paciente que curse con anemia megaloblástica y otras alteraciones que nos pueden ocasionar como esta vitamina. Esclerosis múltiple, abuso de óxido nitroso, este general pues la sobredosis o el abuso de este material nos puede ocasionar también una deficiencia de la vitamina B12. Y también importante algunas infecciones como la neurosífilis, que habitualmente se describe como el tabes dorsi. Otras enfermedades metabólicas, como la deficiencia de cobre, también pueden cursar con un síndrome medular posterior.
Y también habitualmente se suele describir lo que es el síndrome posterolateral, que es muy parecido también al síndrome medular posterior. La diferencia es que este también puede llegar a acompañarse no solo de una alteración sensitiva, sino también de una alteración que es motora, por lo que se afecta, en primer lugar, los cordones posteriores por deformación sensitiva, pero a los laterales recordemos que estaban también la conformación del tracto corticoespinal, por lo cual se podría llegar a afectar este segmento. Entonces, el diagnóstico diferencial que vamos a tener aquí nuevamente son estos síndromes metabólicos, por ejemplo, la deficiencia B12, deficiencia de cobre, pero aquí aparecen otras enfermedades, como por ejemplo la mielopatía vacular que es producida por el VIH, o también mielopatía asociada al virus linfotrópico, que es este que vemos acá, HTLV1, y también podemos sospecharlo en aquellas lesiones como fístula arteriovenosa dural o toxicidad por metotrexate. El síndrome de Bronce-Quart es un síndrome en el cual se produce una lesión únicamente en una parte o pues en un lado de la médula espinal. Entonces, este síndrome se caracteriza sobre todo por tener monoparesia inferior de síndrome de motoneurona superior ipsilateral. Es decir, que si el paciente presenta una lesión en la médula espinal derecha, acá nosotros también vamos a presentar una monoparesia de la extremidad derecha inferior, pero el paciente va a tener alteración espinotalámica contralateral en 2 o 3 niveles inferiores. Es decir, que el paciente va a tener alteración en la sensibilidad a la temperatura y también en la sensibilidad al dolor en la extremidad izquierda, pues con respecto al caso que habíamos puesto anteriormente. Entonces, esto también ocasionalmente, si llega a afectar los cordones posteriores, nos puede generar una lesión propioceptiva y también pues alteraciones en la capacidad de la sensación a la vibración. El diagnóstico diferencial principal de este es la esclerosis múltiple. Se describe que esta puede llegar a afectar, o pues es la que más genera este patrón de síndrome de Bronce-Quart, o también aquellas enfermedades que nos generen una compresión unilateral, sobre todo por enfermedades degenerativas, o también puede ser producida por un síndrome de misección medular que pueda ser ocasionado por trauma o un elemento cortopunzante. Entonces, ya para finalizar, tenemos otras características u otros síndromes, como por ejemplo está la mielitis transversa. Realmente la mielitis transversa muchas veces es adoptada como un término que es mal usado en la clínica, y la mielitis únicamente nos hace pensar de una inflamación de la médula espinal. Habitualmente usan este término transverso y se ve como mucho. La parte es que la mielitis transversa representa una lesión que va pues de todo el segmento de la médula transversa en su diámetro. Muchas veces también hacen la clasificación clínica como completa o parcial. Si es completa, pues si atraviesa todo el diámetro, o parcial si únicamente atraviesa como un segmento específico. Y esto sobre todo puede presentarse en enfermedades desmielinizantes y autoinmunes. Y ahorita vamos a ver esta que puede caracterizarse por un segmento corto o longitudinal en las imágenes. El síndrome de Caudequina se puede también presentar como una paresia, la cual es mayor distal que proximal, y también puede generar una lesión sensorial en los miembros inferiores. El síndrome de Caudequina nos puede generar también alteraciones en los esfínteres y sobre todo suele estar asociado a espondilopatías o lesiones estructurales, al igual que neoplasias y enfermedades degenerativas. Mientras que el síndrome de cono medular, si bien puede llegar a ser como bastante parecido al de Caudequina, este se manifiesta con dolor de espalda, dolor lumbar, también una paresia que sea más distal que proximal, pero lo característico principal de este síndrome de cono medular es que vamos a tener una disfunción vesical, una disfunción que también puede ser sexual o intestinal, debido a que se nos están afectando estas fibras que provienen de los segmentos sacros de la médula espinal. Una vez tenemos en cuenta todos estos síndromes, ahora sí podemos llegar a enfocar cada uno de ellos para determinar qué posibles patologías nos pueden estar causando estas alteraciones clínicas. Entonces se propone el siguiente algoritmo diagnóstico. Realmente como que no hay una guía específica acerca de las mielopatías, pero muchas veces el tipo de manejo o el enfoque que se presenta en estos pacientes es por recomendaciones de expertos. Entonces, sobre todo, inicialmente vamos a tener la sospecha de una mielopatía por la clínica del paciente. Una vez tenemos esto, debemos determinar la cronicidad de esta mielopatía, identificar si es de carácter agudo, subagudo o crónico. Pero algo que debemos tener en cuenta aquí es que independientemente cuál sea la temporalidad de esta mielopatía, siempre sí o sí debemos descartar causas compresivas con una resonancia magnética.
Esto debido a que las causas compresivas sobre todo pues van a ser las principales causas o las que tienen mayor prevalencia en los pacientes ancianos y también pueden llegar a generar como un compromiso grave si no se atienden pues adecuadamente de una forma rápida. Después de esto, se recomienda realizar una punción lumbar y en esta punción lumbar lo que se espera es encontrar hallazgos que nos puedan indicar una posible inflamación, lo cual nos puede diferenciar entre una mielitis y una mielopatía, la cual sea no inflamatoria. Entonces, estos hallazgos los vamos a basar sobre todo en las células, si el paciente puede llegar a tener un aumento de los leucocitos, también si llega a tener un aumento de las proteínas y muy importante también bandas oligoclonales para la parte del diagnóstico de la esclerosis múltiple, la cual pues es una de las clasificaciones de la mielitis. Entonces, una vez tenemos esto, podemos enfocar si el paciente puede llegar a tener una mielitis o una mielopatía no inflamatoria y en caso tal de tener una mielopatía no inflamatoria debemos regresarnos a las causas agudas, subagudas o crónicas para establecer cuál podría ser la que se encaje más al cuadro clínico que presenta nuestra paciente. Entonces, este es un artículo muy interesante que publicaron acerca de los hallazgos clínicos o también los hallazgos por imágenes que nos van a diferenciar entre una mielitis transversa y también entre distintas mielopatías vasculares y también de otros tipos. Lo que sucede es que se ha encontrado que muchas veces el término mielitis transversa idiopática es usado a frecuencia para describir cualquier tipo de mielopatía y esto realmente como que no está tan bien y no es como tan verídico, ya que muchos de estos pacientes realmente no tienen una mielitis transversa, sino que pueden llegar a tener una lesión vascular o pueden ser diagnosticados con otro tipo de mielopatía, sino que simplemente no se hizo el estudio completo. Entonces, para esto sí quisieron como diferenciar cuáles son esos hallazgos importantes en los cuales se puede tratar de enfocar nuestro paciente hacia una mielitis transversa o pues hacia cualquier tipo de mielitis inflamatoria que nos diferencian de las que son las causas vasculares o pues de otro tipo como neoplásicas y demás. Entonces, lo que más se encontró es que aquellas lesiones que sean hiperagudas, es decir, que tengan una aparición de la sintomatología en menos de 6 horas, pueden ser características de un infarto, es decir, pues de esta causa vascular. Las que son subagudas, que van de más de 48 horas hacia 21 días, son las que nos hablan sobre todo de aquellas mielopastías que son inflamatorias, es decir, una mielitis. Y aquellas causas crónicas de más de 21 días van a ser aquellas que estén relacionadas un poco más hacia malformaciones arteriovenosas u otras mielopatías como pueden ser síndromes desmielinizantes que tengan pues larga progresión. Entonces, esto también debe ser apoyado con los estudios diagnósticos por imagen. La resonancia magnética es de por sí el estudio primordial en estos pacientes. Y según los hallazgos de la resonancia nuclear magnética, nosotros podemos llegar a clasificar las lesiones o las mielopatías en dos tipos. Aquellas que son longitudinales extensas, las cuales pues tienen una afectación de más de 3 segmentos vertebrales y aquellas que son lesiones longitudinales cortas que tienen afectación de menos de 3 segmentos. En términos generales, las que son longitudinales externas sobre todo suelen describirse como las mielitis y las que son lesiones longitudinales cortas de menos de 3 segmentos, la que es más característica va a ser la esclerosis múltiple, como se ve pues en esta imagen que vendría afectando menos de 3 segmentos, en este caso solo un segmento vertebral. Y ya una vez tenemos en cuenta todo esto, ahora sí vamos a revisar como cuáles son las causas que nos pueden llegar a ocasionar estos distintos tipos de mielitis o pues estos distintos tipos de mielopatías dependiendo de la cronicidad. En la mielitis, que sea de causa aguda o subaguda, podemos encontrar en primer lugar la esclerosis múltiple con la presencia de bandas oligoclonales y también pues lesiones sugestivas de esclerosis múltiple en la resonancia magnética cerebral. También podemos encontrar otros síndromes desmielinizantes, por ejemplo, la neuromielitis óptica, la sarcoidosis también va a ser muy importante. Esta sobre todo va a poder identificarse por un marcamiento o también otros parámetros de fluorescencia, los cuales pues van a ser indicativos entonces a nivel de la médula espinal. El lupus eritematoso sistémico nos puede también ocasionar esta mielitis y también el síndrome de Sjögren. Otras causas de mielitis inflamatoria, pues va a ser también las causas infecciosas. Aquí encontramos como varios tipos de virus,
VIH, también el virus del oeste del Nilo, que no es como muy típico aquí en Colombia, pero también sí, la mención, virus también por herpes, etcétera. También pueden haber como causas que sean con una historia de una vacunación previa, la cual generó estos síntomas de apatía. Otras causas que también puedan ser infecciosas o parainfecciosas. También podemos encontrar una encefalomielitis aguda diseminada y otras causas que también puedan ser paraneoplásicas. Todas estas recordemos que abarcan las causas de itis o inflamación de la médula espinal. Y ya hablando de aquellas causas que no sean inflamatorias, pero que sean de aparición aguda, podemos encontrar un infarto de la médula espinal, como veníamos mencionando anteriormente, en aquellos pacientes con antecedentes de cirugía o también aquellos pacientes que representen un riesgo de factores de coagulación, el tabaquismo, la hiperlipidemia o pacientes con síndrome metabólico. Podemos encontrar también embolismos fibrocartilaginosos, hematomelia, sobre todo la cual la podemos encontrar también en imágenes como malformaciones arteriovenosas acompañantes, el exceso o uso de óxido nitroso que veíamos que también puede ocasionar una deficiencia de la vitamina B12 y también cualquier tipo de enfermedades la cual sean de carácter de descompresión, sobre todo esto se habla en aquellos pacientes, por ejemplo, usos que puedan tener como una salida muy alta, muy rápida a la superficie y esto nos puede generar como una descompresión medular. Y por último, también podemos encontrar estas causas agudas no inflamatorias en aquellos pacientes que se hayan sometido a radiación y puedan llegar a generar una mielopatía consecuente a esto. Y ya por último, hablando de las causas crónicas, tenemos de las más importantes también, nuevamente la esclerosis múltiple. Démonos cuenta que esta va a estar en las mielopatías que son por inflamación, las cuales son de carácter agudo, pero también las podemos encontrar acá como una causa crónica. También podemos llegar a encontrar aquí al igual alteraciones nutricionales como vitamina B12, también deficiencia de cobre o deficiencia de vitamina D y también alteraciones pues que ya sean un poco más por exposición a tóxicos como el metotrexate que hayamos visto anteriormente. Y aquí importante también tener en cuenta aquellas que sean producidas por malformaciones arteriovenosas, por ejemplo la fístula arteriovenosa oral, o también causas infecciosas como el virus linfotrópico que vimos anteriormente. Y ya por último, al igual estas causas crónicas también podemos encontrar enfermedades neoplásicas, también desórdenes genéticos, síndromes de motoneurona inferior, por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica que vimos anteriormente, y demás mielopatías que puedan estar asociadas a fenómenos también de radiación tardía. Entonces, para finalizar la charla, aquí no sé si alguien pues realmente quisiera discutir esto o había pensado de pronto como que podía llegar a presentar este paciente. De todas formas, aquí está como bien descrito. Si quieren escribirlo por el chat o... Listo, entonces, teniendo en cuenta que es una paciente que por sí se presentaba con esta debilidad en los hombros un poco más marcada hacia los miembros superiores y que también tenía estas alteraciones sensitivas hacia la parte torácica, esto nosotros lo describimos como un síndrome medular central. Y haciendo la clasificación inicial o el abordaje inicial, pues debemos tener en cuenta que es una alteración que lleva 13 días, por lo cual la clasificamos como una lesión que es subaguda. Teniendo en cuenta esto y en estas imágenes que se puede evidenciar que hay también como una herniación de las amígdalas cerebelares, también se puede apreciar como esta lesión aquí en la médula espinal. El diagnóstico más acertado, pues el diagnóstico diferencial principal que se debe considerar sería una siringomelia. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Espero que anden muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de algún comentario? ¿Alguien tiene algo que mencionar, alguna duda, alguna pregunta?
¿Quiere mencionar algo respecto a la charla de José? Creo que ahí en el chat tenemos una pregunta. Bueno, me preguntan si hay otros métodos diagnósticos para identificar las mielopatías, además de la resonancia magnética. Sí, realmente debe estar muy enfocado sobre todo al tipo de lesión que uno presenta y al tipo de patología que esté sospechando. Por ejemplo, en pacientes con sarcoidosis se puede presentar un realzamiento en el PET, sobre todo cuando hacemos estudios acerca de este patrón en médula espinal. Entonces, sí se pueden como usar otras herramientas, pues digamos también para clínicos sanguíneos, pero va muy enfocado sobre todo nuevamente al tipo de enfermedad que estemos sospechando. De todas formas, como lo mencioné a lo largo de la charla, el diagnóstico principal es a través de la clínica. No sé si el doctor me quise algo ahí. José, muy buena respuesta. Esa es la idea. La idea es que tengamos un diagnóstico diferencial clínico. Creo que el artículo que mostraste ahí para poder como complementar la respuesta, porque la respuesta la diste muy bien, nos ayuda mucho porque además de, en general, el clínico para poder clasificarlo por síndromes, es muy importante la temporalidad. De verdad que en la clínica ustedes se van a dar cuenta que el simple hecho de establecerlo por tiempo uno le ayuda a diferenciar esas tres causas importantes que mencionó José. Si yo tengo un contexto hiperagudo, slash agudo, debo pensar en una causa vascular, especialmente más si es agudo. Si es entre agudo o subagudo, pienso en algo inflamatorio. Si es crónico, la posibilidad de las dos anteriores disminuye bastante y terminamos yéndonos como a otra espectro de patologías que podría ser más la degenerativa o la neoplásica. Así que estoy de acuerdo con eso. Si uno se pone a mirar un poco más allá, la resonancia magnética le ayuda por lo mismo, ¿sí? Porque la resonancia magnética ayuda a determinar cuál es el patrón de presentación y afectación de la mielopatía. Entonces, ahí uno entra a ver si es una mielopatía que es predominantemente anterior, si es lateral, si es posterior, si es central, si es centroanterior, si es posterolateral, ¿sí? Más o menos de la misma forma en la que se ubicó José cuando habló de los síndromes medulares, ¿sí? Es más o menos lo mismo. Sin embargo, hay algunas cosas importantes porque puede que haya pacientes que no presentan el cuadro clínico manifiesto, pero sí tienen las alteraciones en la médula espinal, ¿sí? Eso pasa con algunas patologías, lo describimos como pacientes oligosintomáticos, que muchas veces ocurre también en lesiones cerebrales, pero también en lesiones medulares. Y es muy frecuente esos pacientes que tienen una evolución progresiva, que inicialmente en el cuadro no manifiestan muchos síntomas, pero realmente la imagen se ve bastante deteriorada. Eso es muy de los pacientes que presentan alteraciones de origen neoplásico. Por ejemplo, pacientes que tienen linfomas intramedulares hacen una evolución progresiva e incluso en la primera parte de sus síntomas, cuando les hacen imágenes, las lesiones son muy severas con un paciente que realmente no tiene tantos síntomas. Entonces sí es muy importante poder diferenciar eso. Si nosotros nos podemos acá a hablar de un poco de los patrones de resonancia, si yo en la resonancia tengo una lesión central con edema, una lesión que genera un efecto de masa, que el realce al medio de contraste es heterogéneo y predominantemente tiene un realce al medio de contraste que lo describen periférico o en forma de nube, lo describen como cloud-like. Lo que uno debe pensar es en un espectro NMO, y es en particular pacientes con espectro NMO que tengan anticuerpos antiacuaporina 4 positivos. Ese es como el típico paciente que presenta eso. Recuerden que dentro de ese espectro NMO está también la enfermedad por anticuerpos anti-MOC. Es muy particular que si ustedes ven una mielopatía en un paciente joven, usualmente hombre, pero también puede haber afectación tanto de hombres como mujeres, pero paciente joven, es decir, menos de 40 años, ¿sí? Menos de 30 años, y en particular pacientes que tengan compromiso del cono medular, o sea, que tengan síndrome de cono medular y afectación del cono medular, si tienen características inflamatorias, es decir, pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, realce al medio de contraste, piensen siempre en una enfermedad por anticuerpos anti-MOC, que es una enfermedad que se viene hablando más o menos en los últimos 4 años y que ha tomado auge en los últimos 2 años, porque no se conocía antes. Y muchos de los casos de los niños que presentaban ADEM, se sabe hoy en día que son anti-MOC. Y muchos de los casos que pensábamos de pacientes con espectro NMO, con anticuerpos negativos, se sabe que son anti-MOC, porque vemos que más o menos el anti-MOC puede incluso representar entre un 10 a un 35% de los casos de mielopatía en general, si tienen esas características además, así que eso es bastante importante. Presentación clásica de la esclerosis múltiple, si ustedes saben, posterior o posterolateral. Los pacientes hacen una afectación predominante de cordones posteriores, que no solo se ve clínicamente, sino que también se ve en la imagen. Y también es muy importante que también puede ser posterolateral,
el diagnóstico diferencial, como muy bien lo mencionó José, es, entre tantas cosas, una deficiencia de vitamina B12 o lo que llamamos la degeneración combinada subaguda. La forma en la que José lo mostró, realmente José me pareció una muy buena charla. Yo voy para allá, pero me pareció una muy buena charla. La forma en la que él lo mostró entre mielitis longitudinalmente extensa y longitudinalmente corta, que acuérdense que se diferencia por el número de segmentos que compromete, mayor o igual a 3 segmentos es longitudinalmente extensa y menos de eso pues es longitudinalmente corta. Es muy importante en diferenciar o para diferenciar esas dos distribuciones o esas dos extensiones, porque la gran mayoría de lesiones longitudinalmente extensas son inflamatorias. Con base en lo que dijo José, ¿hay alguno que pueda decirme de pronto lo que pudo ver? Si no saben con exactitud, no pasa nada. Plantéenlo, que son sus ideas. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la causa más frecuente de lesión medular o mielopatía no traumática, por supuesto, longitudinalmente extensa, de origen no inflamatorio? ¿Alguno puede saber? No les voy a decir distribución ni nada, porque eso es una pista muy importante, pero ¿cuál es, si ustedes pudiesen decir, pista o así está bien? Yo sé que no está fácil la pregunta, así que les voy a dar una pista. Es una, bueno, la distribución es más anterior. Usualmente esa enfermedad o esa etiología tiene una distribución más anterior, o sea, sería una mielopatía anterior longitudinalmente extensa. Si ustedes ven un paciente con una mielopatía anterior longitudinalmente extensa, ahí falta un factor bien importante, pero pues no se los puedo decir porque de pronto ya con eso la cogen. Entonces, por ahora no se los voy a decir, pero ¿qué se les ocurre? ¿Qué etiología? José, ¿sabes? Yo sé que puede ser difícil y puede ser confusa, pero Yo, ¿sabes? yo pensaría sobre todo en un infarto medular, doctor. Perfecto, José. Muy bien, te felicito. Es una lesión vascular. La lesión vascular es la causa más frecuente de la mielopatía longitudinalmente extensa, no traumática, no inflamatoria. La pista que me faltaba decir era el tiempo, porque usualmente es hiperaguda, como lo dijimos. Así que es muy importante que tengan en cuenta eso. Creo que el abordaje, José, que diste fue absolutamente crucial. Eh, Pensaría yo, estoy acá atreviéndome a decir algo que puede que no sea cierto, pero pensaría que de pronto entre las personas que se pudieron conectar, de pronto hay algunas cosas que, no sé, que me gustaría saber si de pronto no entienden o no entendieron, o que incluso es de revisiones anteriores de semiología, para poder entender la forma en la que José lo mostró, porque me pareció muy importante como lo mostró. O sea, el mapa conceptual que él mostró en las casillas amarillas es algo muy práctico desde el punto de vista clínico. O sea, uno dice, listo, yo la tengo, tengo la mielopatía, yo determino entonces si es una mielopatía compresiva o no compresiva, o determino más bien si es una mielopatía inflamatoria o no inflamatoria, o si es una mielopatía extensa o no extensa. O sea, eso, cualquier abordaje el que les quede a ustedes más cómodo es el mejor, ¿sí? Pero yo pienso que entre más se llenen ustedes de razones es mucho mejor. Entonces, no sé si a ustedes les quedó claro, porque la verdad me pareció que la charla de José fue muy práctica. A mí me interesa que ustedes piensen en las causas más frecuentes. Que si ustedes no saben que si el paciente tiene un embolismo fibrocartilaginoso, a mí me importa un carajo. Sí, perdónenme que lo diga así, pero es verdad. Es un embolismo fibrocartilaginoso que, no sé, se va a presentar, diría yo, en menos del 4% de los pacientes. O sea, yo en mi vida he visto uno. O sea, es más, si he visto un reporte de caso, eso es mucho. Seguramente si uno se pone a mirar hay más cosas, pero hay unas patologías que son bastante infrecuentes y otras que aunque no sean tan infrecuentes, yo creo que en este momento para que ustedes tengan claro el abordaje de las neuropatías no es como tan importante. Yo pienso que
que la parte de la temporalidad, como lo explicó José, es muy importante y también, como él lo mencionó, la parte del examen neurológico es crucial. Que ustedes puedan identificar el tipo de síndrome para saber según el contexto en que se están enfrentando con el paciente. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda o tengan alguna pregunta para como poder conocer, y si José puede responder y si yo también les puedo ayudar en algo, pues sería muy bueno. Entonces, no sé qué opinen, no sé qué quieran saber. De verdad que muy buena charla, José. Te felicito, de verdad. Me pareció un abordaje muy claro, muy conciso. Trataste de simplificarlo, pero mientras lo simplificaste, pues mencionaste cosas muy importantes. La verdad me pareció muy buena la charla y creo que es como una forma de abrir un tema al que, si a ustedes les interesa, podemos discutir un poco más, porque pues hay algunos signos radiológicos en particular, no sé, el signo del tridente en la sarcoidosis. Bueno, hay más cosas ahí que me parece que esos detalles ya puntuales sobre entonces diferenciar entre las mismas enfermedades, la mielopatía, o sea, entre las inflamatorias, cuál podría ser. Creo que la charla que dio José dio para eso, pero pues no sé si alguien tenga alguna duda con eso. Y especialmente también con anatomía, porque eso es lo que nosotros nos va a decir, el conocimiento de la anatomía que vamos a ver nosotros en la semiología de los pacientes, ¿no? Entonces es muy importante eso. Entonces los escucho si tienen alguna duda o algún comentario o alguna pregunta. Ah, mientras se me olvidó mencionarte algo, José, y es que tú habías comentado que como la vía simpática medular, por decirlo así, o la representación medular, creo que había quedado en la diapositiva que era de C8 a L1, sí, creo, si no estoy mal. Pero pues es bien importante que tengan en cuenta que hay una representación simpática también más alta, ¿sí? Porque pues tenemos el tracto hipotálamo espinal, que es la primera neurona, de hecho, de, 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 que explica más bien como el síndrome de Horner, ¿sí? Las neuronas de primer, segundo y tercer orden. Es muy importante que tengan en cuenta eso, porque escuché que decía de C8L1 y pues la vía simpática con ese hipotálamo espinal comienza en la región posterolateral, a nivel hipotalámico, va por la región posterolateral del tallo y alcanza una estructura que se llama el centro ciloespinal de Boch, que está en C8 a T1. Así que pues yo tengo una representación un poquito más arriba de C8 en teoría, ¿sí? Porque pues va bajando todo ese tracto hipotálamo espinal antes de alcanzar ese centro ciloespinal de Boch. Era como lo único que iba a mencionar, que me ha parecido que había quedado ahí como confuso. De para adelante pues hay más cosas de anatomía, pero me parece que lo explicaste de una manera muy práctica, José. De verdad me gustó mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Muchísimas gracias, doctor. Por el chat nos están preguntando acerca del signo del Hermit. Entonces, pues, según lo que encontré y lo que investigué, es aquel que se presenta sobre todo en pacientes que tengan una lesión cervical, en la cual, pues, al realizar una hiperflexión o pues una flexión brusca del cuello, se va a producir como este dolor de tipo eléctrico que se irradia sobre todo hacia la región lumbar o pues hacia el dorso. Entonces, pues, es altamente sugestivo de lesión cervical. No sé si usted, doctor, conoce algo más de eso. Excelente, José, eso es, eso es. Muchas veces cuando se leen el signo del Hermit o la Hermit, se habla mucho como, no, esclerosis múltiple, entonces la gente siempre piensa, la Hermit, esclerosis múltiple, y no, pues es un signo de lesión cervical, como tú muy bien lo dijiste, así que lo pueden presentar otro tipo de pacientes, como por ejemplo los pacientes con mielopatía espondilósica cervical, ¿sí? Que son las características del canal cervical estrecho. Y creo que ahí Valeria había preguntado que aparte de la resonancia, ¿qué otros métodos? Muy bien lo explicó José, depende de la patología, depende de lo que yo esté viendo. Sin embargo, es casi que crucial y la verdad como que en teoría solo se necesitaría eso para hacer un enfoque, ¿no? Un abordaje. Se necesitaría parte de la clínica y la resonancia, se necesitaría la punción lumbar para yo llenarme de elementos para decir esto es una mielopatía inflamatoria, ¿cierto? Si yo tengo pleocitosis en el líquido subarachnoideo, es una mielopatía inflamatoria. Pienso que lo de las bandas oligoclonales lo podemos dejar para después. Igual en el grupo se tuvo una charla de esclerosis múltiple que, si no recuerdan, pues me pueden decir o podemos volver a hablar del tema, porque acuérdense que no solo la esclerosis múltiple tiene bandas oligoclonales, acuérdense que las bandas oligoclonales tienen distintos patrones y es a partir de esos patrones que nosotros vamos a saber cómo está ocurriendo el proceso inmunológico. Si está ocurriendo un proceso inmunológico primario en el sistema nervioso central, si es un proceso simultáneo porque hay una afectación sistémica
con compromiso además del sistema nervioso central, si hay una patología, por ejemplo, monoclonal primaria, o sea, depende del tipo de patrón que yo tenga de bandas oligoclonales, yo puedo saber qué tipo de enfermedad más o menos es, porque muchas de las que mostró José ahí, pues tienen bandas oligoclonales, ¿sí? El espectro NMO, el lupus, el Sjögren, ¿sí? Pues tiene bandas oligoclonales. Sin embargo, pues unas son más típicas de otras, y recuerden que la esclerosis múltiple es el patrón tipo 2, el más frecuente. Y el más, no solo digamos el más frecuente, sino el más asociado a la enfermedad, lo que más a uno lo hace pensar, ¿sí? Que también lo llaman patrón en espejo. Así que por ahora esas serían las pruebas clínicas. ¿Por qué se produce el fenómeno de Duchtov? O sea, no va para José, sino para los demás. Porque ahí veo que preguntaron fenómeno de Duchtov y dije, entonces José dijo, no, es la exacerbación de los síntomas. Y perfecto, José tenía toda la razón. ¿Y por qué se produce eso? ¿Alguno sabe? Que como bien José lo dijo, se ven pacientes con esclerosis múltiple. Yo la verdad ahí sí no sé, doctor. ¿Perdón? No escuché. No, que realmente ahí sí me corcha, doctor, eso sí, ahí no sé. Vale, bueno, no es, mejor dicho, estamos acá para eso, estamos todos para aprender. Entonces, pues lo dijiste bien, José, o sea, ¿qué es? Y la verdad se produce porque hay una sensibilidad de los canales de sodio dependientes de voltaje al calor. Entonces, eso depende de la temperatura, pero usualmente por encima de los 30 grados, parece que hay una sensibilidad de ese canal para que ese canal se abra, ¿sí? Y al abrirse el canal de sodio, pues entonces entra sodio, la célula se vuelve más positiva, y acuérdense que cuando se vuelve más positiva, se despolariza, ¿cierto? Entonces hay una despolarización, hay una transmisión del impulso y por eso los pacientes tienen exacerbación del síntoma. ¿Sí, sí quedó claro? Sí, doctor, muy interesante, muchas gracias. Sí, sí, es súper chévere, súper chévere. Hay un artículo de Nature que muestra eso y es realmente cómo funciona el calor como si fuera una especie de ligando. Entonces, al alcanzar esa temperatura favorece una apertura de la compuerta del canal y por eso es que al abrirse el canal por la temperatura, pues entra más sodio y genera eso. Pero pues lo menciono porque no sé si de pronto ya los demás lo conocían y sabían la fisiopatología, pero pues me llamó la atención que nadie preguntara eso porque pues es como una palabra relativamente nueva. Sin embargo, se mencionó en la charla de esclerosis múltiple en su momento, pero me pareció muy importante volver a recordarlo. No sé si alguien tenga otra pregunta adicional. Es un tema muy importante, es un tema muy interesante. Así que, José, la verdad que fue una muy buena charla. Yo creo que seguramente va a haber más preguntas. Después yo voy a cuadrar un poco con los coordinadores del grupo para poder hacer como unas actividades académicas en las que esto se quede un poco más. Espero equivocarme, pero yo siento que hay cosas de semiología y hay cosas de otros temas que hemos revisado antes o incluso este mismo que quizá no hayan quedado claras y lo digo con todo respeto, las personas creen que no más entrar a la charla y ver las diapositivas y ya, pero lo que está explicando la persona y desde hace mucho tiempo que ustedes, cada uno de los que han expuesto, han hecho ese esfuerzo por estudiar y decir, oiga, entiendo esto o no entiendo esto, es algo muy valioso, ¿sí? Y, y no sé, me gustaría que se pudieran hacer como actividades de afianzar. A mí esto no me interesa que sea un quiz o cosas así, sino que ustedes aprendan. O sea, esto no tiene que ver con nada más, sino que ustedes aprendan, porque sé que además están muy interesados en las neurociencias, entonces que ustedes aprendan, porque muchos de los temas que estamos haciendo, y por eso me parece tan vital esto, son de enfoque. Entonces, ese enfoque antes de irnos no que la mielopatía vacular y no tenemos ni idea que es una ataxia sensitiva, pues así no funcionan las cosas. Uno primero tiene que irse con la semiología, con el enfoque, el abordaje del paciente en general, para que después pueda entender eso. Por eso digo que esto es una abrebocas muy bueno. Entonces me gustaría que a largo plazo, yo después me voy a reunir con los coordinadores y mirar si podemos hacer como actividades que puedan afianzar un poco más, que el tema no se quede como relegado y que de verdad se quede en su cabeza. Sí, a mí me parece importante que se quede en la cabeza y que no se quede en el teléfono. El teléfono puede tener todo. Ustedes en el teléfono pueden tener acceso al Drive, al lo que sea, al Instagram, no sé, sí, a las páginas de Instagram, pero me interesa es que se quede en la cabeza. Sí, entonces es bien importante.
De resto nada más, yo no tengo por qué decir nada más, no tengo nada más por mencionar, la verdad. Si no hay más preguntas, pues pienso, no sé si opinan los demás, podemos concluir. Y la verdad, de nuevo, muy buena charla, te felicito. Muchas gracias, doctor.